Esta es una explicación sobre líneas de tendencia e interpretación de datos epidemiológicos. Todo a raíz de la pandemia actual que estamos sufriendo por el COVID-19. Esta explicación se hace para estudiantes de grado 11 de la institución educativa José Eustacio Rivera de Isnos. A uno permanentemente le están entregando datos de diferentes fenómenos. A uno le pueden estar dando datos de la cantidad de ingresos que tiene un hogar, dependiendo del estrato, de la cantidad de ingresos dependiendo el número de personas, dependiendo el número de estudios. En este caso, para la epidemia, pues nos entregaron datos de número de contagios según el número de días, o número de muertes según el número de días. Esos son los datos que estamos manejando. Para muchas situaciones nos pueden pedir el dato en circunstancias que no tenemos la información. Por ejemplo, en este caso solamente tenemos información para -5, -4, -3, etcétera, hasta 5. Pero ¿qué sucede cuando nos piden el dato en un punto en el que no tenemos información? Por ejemplo, en este caso, si nos pidieran el dato en 3,5, ¿qué podemos hacer? Para eso utilizamos la línea de tendencia. Una línea de tendencia es una curva que busca aproximarse al comportamiento deseado. Pero no solamente es dibujar una línea de tendencia, esta línea tiene que obedecer a un comportamiento expresado en una función para poder luego hacer los cálculos que yo requiera. Pero pilas, la línea de tendencia busca aproximarse. Solamente en raras ocasiones se adapta perfectamente. La línea busca, se acerca, pero es casi imposible que yo tenga una función exacta y precisa para explicar un comportamiento. En este caso, miremos, hay muchos puntos que no son exactos. Este punto, este otro, hay varios. Pero entonces, ¿cómo puedo mejorar la exactitud de la línea de tendencia? Para ello tiene que utilizar intervalos continuos que sean más pequeños. Me explico. Esta es la información de la cual disponemos. En el trabajo disponemos de información de 26 días. Es información que me entregan. Para el caso de este ejemplo tenemos datos solamente desde -5 hasta 5. Por esa razón coincidió con una ecuación parabólica que es de la forma y igual a x al cuadrado, con sus arandelas, ¿no? Pero si por el contrario utilizo un intervalo más cerrado, sigo buscando el valor que me piden en 3.5. Si yo, en vez de utilizar el intervalo grande de -5 a 5, utilizo de 0 a 5, yo puedo hacer el análisis únicamente para estos puntos. Para este caso, se me puede adaptar a esta función. Esta línea de tendencia puede ser una función exponencial de la forma y igual a a la x. En este caso, puedo encontrar el dato en 3,5 y me refiero a él sin problema. O también puedo utilizar una función polinómica. Me queda esta forma y la forma general sería ax a la 5 más bx a la 4 menos x a la 3, etc. Lo importante es que encuentre el valor para el punto que me interesa. En este caso es el del 3,5, que fue lo que me pidieron o lo que yo necesito. Pero hay una situación acá. ¿Qué pasó acá? Vemos que para este lado los puntos coincidieron, acá los puntos no coinciden. Para la función polinómica. Ahora miremos la función exponencial. Tampoco ajusta en este lado. La razón es muy sencilla. Resulta que la línea de tendencia solamente busca ajustarse a los puntos en el intervalo que seleccioné inicialmente. Inicialmente seleccioné el intervalo de 0 a 5, por lo tanto la línea de tendencia busca adaptarse en la parte donde yo hice el análisis. Si yo trato de analizar datos por fuera de ese intervalo, ya sea acá a la izquierda o acá a la derecha, lo más probable es que la línea de tendencia me entregue resultados incorrectos.
Ahora, si escogiéramos un intervalo aún más cerrado, ya no de 0 a 5, sino de 3 a 4, pero que obviamente incluya el punto donde me pidieron el análisis, puedo hacer que la línea de tendencia sea una función lineal que requiere como mínimo 2 puntos y sería de la forma y igual a mx más b. Ahora miremos el caso de China. China, que es el país que se ha detectado como se ha identificado como el en donde inició esta enfermedad, este virus. Acá tenemos una gráfica de los días contra los contagios o contagios contra el día, como lo quiera decir. Esta línea, esta curva expresa un movimiento, un comportamiento. Pero resulta que por la gran cantidad de datos, miren la naturaleza de los datos en días, que son datos de 5 en 5, y en contagios son de 10.000 en 10.000. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que los puntos empezaron desde bien abajo. Recordando un poco la clase que les daba, la charla que les daba sobre las líneas logarítmicas, las gráficas logarítmicas. Si en este caso yo utilizo una escala lineal para representar, este dato no es evidente. Aquí parece que para 20 días el valor de contagios fuera 0. Pero si yo pusiera el eje Y en escala logarítmica, miren lo que sucede. Para el día 20 resulta que teníamos 10, 100, 200, más de 200 casos. De hecho, el dato real son 216 contagios en el día 20. Pero repito, es por mera comodidad que utilizamos escala logarítmica o escala lineal para poder evidenciar más fácil los comportamientos y leer más fácil los datos. Bueno, ¿a qué se refiere el aplanamiento de la curva del que tanto nos hablan en las noticias? El aplanamiento es cuando la curva deja de ser tan empinada. Si hiciéramos la analogía de estar en una bicicleta pedaleando y subiendo una loma, el aplanamiento empezaría cuando ya tenemos que dejar de hacer tanta fuerza para pedalear y se empieza a poner plano nuevamente. Es literal. Pero ahora sí, ¿a qué se refiere el aplanamiento de la curva matemáticamente hablando? El aplanamiento es cuando consecutivamente la pendiente entre dos puntos es menor que entre los dos puntos inmediatamente anteriores. Suena terrible, entonces miremos de otra forma. Vamos a echarle un vistazo a la parte donde está el aplanamiento de la curva. Tomemos estos dos puntos. Si yo cojo estos dos puntos y encuentro la pendiente de la línea que los une, voy a tener esta pendiente de la línea de color azul. Ahora voy a analizar los dos siguientes, sería este punto con este punto. ¿Qué tengo yo? Tengo la línea de color verde y me doy cuenta que está más empinada que los dos puntos anteriores, por lo tanto no hay aplanamiento. Si miramos acá, se puede decir que siguen estos dos. Pasamos a los dos siguientes. Trazamos una nueva línea que una a la nueva información. ¿Qué encontramos? Que la línea roja está más pendiente que la anterior, por lo tanto tampoco hay aplanamiento. Ahora miremos el siguiente caso. Para unir los siguientes dos puntos vemos que la línea negra es menos pendiente que la roja. No podemos cantar victoria todavía, tiene que ser consecutivo, que siga pasando constantemente. Miremos esta línea café, vuelve a estar menos pendiente que la anterior. Seguimos con esta verde, menos pendiente, y seguimos con esta fucsia, menos pendiente. Por esa razón, vemos que a partir de la línea negra, todas las siguientes, de pronto habrá una que otra excepción, pero en general, las pendientes entre los puntos que siguen va disminuyendo. Entonces se puede concluir que la etapa de atenuación comenzó en este sector y de ahí en adelante estamos en atenuación.
Este es el gráfico para China. China lleva muchos más días en la emergencia. Por esa razón, este gráfico para China va hasta 70 días. En el que ustedes, en los ejercicios que ustedes tienen en el taller, tienen solamente del 1 al 26 de marzo. Son menos días, son menos datos. Miremos es la forma de esta curva que parece una S. Encontrar una sola línea de tendencia que se adapte a este comportamiento es prácticamente imposible. Sería una forma rarísima. Entonces el análisis debemos hacerlo en intervalos más pequeños. Podemos coger este intervalo, luego estos puntos de este intervalo, este que es más delgado, y un último intervalo que es más ancho por el aplanamiento. Si miramos el primer intervalo de color naranja, podríamos adaptarle una función exponencial. Y cualquier dato que necesitemos que esté acá entre 20 y pónganle 34, lo podemos manejar con esa función exponencial. Si necesitamos analizar algún dato entre 34 y 42 días, utilizaríamos una función lineal. Así consecutivamente para este intervalo de color verde en una función lineal. Y finalmente, para el último intervalo, el del aplanamiento, podríamos trabajar con una función de tipo logarítmico. Pero les repito, es dependiendo en donde yo vaya a hacer el análisis y si está dentro o está fuera y cuál es la función que le corresponde a ese lugar. Ahora aterricemos en el trabajo que tiene que hacer. Como se trata de una gráfica de contagios contra días, la pendiente de la línea recta en un punto corresponde a la tasa de contagios. En otras palabras, cuando estábamos encontrando para este caso, en dos puntos seleccionados, la línea recta que yo paso es tangente en ese punto. Encontramos la pendiente de esa línea. Esa pendiente que usted encuentra de esa línea recta corresponde a la tasa de contagios que usted necesita para el análisis. No solamente, este punto no solamente aplica para contagios versus días, sino también para muertes versus días. Recuerden que tiene que hacer el análisis para el país que le correspondió en contagios y muertes. Siguiente, el valor de esa pendiente lo encuentra con la función derivada, reemplazando su número de lista en esta, no en la ecuación para contagios proporcionada inicialmente. Recuerde, los datos del 1 al 26 no los tiene que tocar para nada, son solamente informativos. Usted tiene que trabajar es con la ecuación para contagios y con la ecuación para muertes. A esa ecuación tiene que encontrarle la función derivada. Cuando tenga la función derivada, reemplaza su número de lista en esa función y va a encontrar cuál es la pendiente de la recta en ese punto. Esa va a corresponder a la tasa de contagios que va a necesitar. Como usted ya tiene un punto, que es donde su profesor le pidió analizar con su número de lista, el número de contagios que llevan, y fuera de eso ya sabe la pendiente, si usted recuerda la teoría acerca de líneas rectas, para encontrar la ecuación de una línea recta necesito como mínimo tener un punto y tener la pendiente. O si pudiera tener dos puntos, pero en este caso un punto y la pendiente. Usted ya los tiene. Encuentre la función de la línea recta y trabaje a partir de esa línea, esa recta tangente en su punto. Los demás cálculos los hace con la ecuación de la recta tangente, no con ninguna de las otras ecuaciones. Bueno, espero que esto le ayude a salir de unas dudas. La idea es que siga trabajando, que siga consultando, que siga cuidándose y yo estaré muy presto a colaborarles con lo que se pueda, siempre y cuando sea pues en la medida de las cosas racionales. Muchas gracias.